Relaciones, normalización. ¿Me dicen si ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Alfredo, gracias. Entonces, ¿han podido leer algo sobre normalización? Cric, cric, cric. Muy poco, ¿Han leído profe. algo? Y eso que es poquito, mira, 2 hojitas en esta. Bueno, de todos modos, igual. O sea, lo lindo es que lean y después dar la clase. No estamos acostumbrados. Eso se llama clase invertida, que es lo que se está utilizando mucho ahora. Se da el material, ustedes leen y después las clases son como tutorías. Ahí explica. Bueno. Entonces, ¿en qué consiste la normalización? Vamos a tratar de hacerlo de manera lo más sencilla posible. La normalización, o sea, se trata de que se trata de llevar que los datos a lo que no haya redundancia de datos, lo menos que se pueda, que los datos se repitan en una base de datos entre tablas. En eso consiste, digamos, la normalización. Y para ello existen varias formas normales. Que nosotros, por ahí, si alguno fue un poquito más inquieto y no entendió lo que la bibliografía que yo le pasé y quisieron buscar en internet, nosotros solo vamos a trabajar hasta la tercera forma normal. ¿Sí? Entonces, las formas normales, entonces lo que hace es tomar una tabla o de una tabla, ¿sí? Comenzar a aplicar estas normas y que lo que hacen, el primer objetivo, digamos, de la normalización es evitar la redundancia de datos. Entonces, por ejemplo, o sea, este ejemplo está bueno para que lo vean. Después nosotros vamos a trabajar, a tomar las bases de datos que hemos trabajado en el práctico anterior y la vamos a normalizar. Pero vamos a partir de un ejemplo chiquito. Sí, dicen, a través del siguiente ejercicio se intenta afirmar los conocimientos de normalización con un ejemplo simplificado de una base de datos para una pequeña biblioteca. Entonces, lo único que tiene esta biblioteca, partimos, ¿sí? Es que tiene esta sola tabla, en la cual está formada por los campos código de libro, el título, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de devolución. ¿Sí? Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5 registros. En donde, para el primer registro, tenemos el código 1001, el título del libro es variable compleja, el autor, Maurice Piechel, bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés, la editorial, McGraw-Hill, el nombre del lector, Pérez Gómez Juan, y la fecha de devolución, el 15 del 4 del 2005. Bueno, medio viejito el ejemplo.
Y así cada uno de los registros. Dice, esta tabla no cumple el requisito de la primera forma normal. Cuando nosotros empecemos a trabajar, ¿sí? Vamos a poner primera forma normal, así, 1NF. Dice, de solo tener campos atómicos. ¿Qué dice? A ver si alguno ha leído las formas normales. Las formas normales, la primer forma normal me dice que los campos, o sea, todos los campos de la tabla deben ser atómicos. ¿Qué significa que deban ser atómicos? Que no pueden dividirse los datos que están ahí dentro. A ver, espere que busque la teoría. Normalización. Esta será que les di. ¿Esta es la teoría que les di? Proceso de normalización. Chicos. Usted dice, la profe, las formas Las normales. formas normales. Sí, sí, sí. Acá está. A ver. Dice, acá está la teoría. Dice, una relación o una entidad o una tabla está en primera forma normal si y solo si todos los dominios son atómicos. Un dominio es atómico si los elementos del dominio son indivisibles. ¿Sí? Entonces, esa es la primera forma normal. Me dice a mí que un campo, ¿sí? Un campo, o todos los campos, o cada uno de los campos de la tabla, debe ser atómico. Y no, ¿qué significa que sean atómicos? Que tienen que ser indivisibles. Entonces, volvamos al ejemplo. Fíjense acá. Tenemos el campo código de libro, título, autor, editorial, nombre del lector, fecha de evolución. Acá los datos, los campos donde sus datos pueden ser, o sea, que no son atómicos, es el autor y el lector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo separar estos, o sea, son divisibles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un campo que sea nombre del autor y un campo que sea apellido del autor. Murray, apellido, o nombre, no sé qué será. Sí, nombre debe ser Murray, ¿sí? Y el otro, el apellido. Lo mismo con nombre del lector, ¿sí? Pérez Gómez, el apellido, y Juan, el nombre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar en una tabla o en una entidad, en cada uno de sus campos, es que todos los campos deben ser atómicos. ¿Qué significa que sean atómicos? Que los datos que están allí dentro sean indivisibles. ¿Comprenden, chicos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. O creo que sí. A ver, esperen. Vamos a ir haciéndolo acá en el Excel. Porque por ahí el ejemplo... No paro de trabajar desde las 2 de la tarde, así que todo va quedando abierto. Bueno. ¿Dónde tengo el Excel? Hay un compañero que parece que quiere entrar.
Hay 13, 14 ahora en clase, pero solo escucho 2 voces que dicen, sí, profe, no, profe. Y cada vez vamos quedando menos. Me puede dictar. Código de libro. Chicos, ¿no lo tienen a su carpetita? Y yo no lo Código tengo de porque lo estoy libro. buscando. Código de libro. ¿Cómo? Código de libro, título. Por eso, pero es que si yo digo, si no lo tienen ustedes, porque si no yo tengo que estar volviendo hasta acá. Ah, Código de Sí, sí, profe. libro, ya está. no lo tenía a mano, Ya está, digamos. ya está, Sí. ya está. Código de libro, autor, editorial. A ver, acá para que lo entienda un poco mejor le vamos a poner lector, no nombre de lector. Lector. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Dice, el primero lo vamos a copiar como está. ¿Sí? Este para que quede igual, también lo vamos a copiar como está. Bueno, entonces, ¿qué me dice la primer forma normal? La primera forma normal. Me dice que los campos deben ser atómicos, ¿sí? Es decir, que no pueden dividirse. Y acá nosotros estamos observando que este campo, que hay varios campos ahí, 2 por lo menos, que se pueden dividir sus datos, ¿sí? Fíjense, autor y lector. Entonces, al aplicarle yo a esta tabla la primera forma normal, tengo que fijarme que estos campos no se puedan dividir, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dejar, cómo quedaría luego de aplicar la primera forma normal? Insertar una columna y acá también vamos a insertar una columna. Sí. Entonces, pucha, bueno, espera. Es que en el Excel pasa eso. Acá la voy a, para que quede una sola, voy a combinar las celdas. Entonces, acá, a este campo, yo lo voy a subdividir. Voy a poner nombre, autor, apellido, autor. Y a este le voy a poner nombre, lector, aunque ahí dice apellido materno, que eso creo que, no sé si es de Perú, creo que el ejemplo. Nombre, apellido. Nosotros no usamos, a pesar de que las personas tienen los dos apellidos, no lo hacemos como por separado.
¿sí? Entonces, fíjense cómo va a quedar ahora. No sé si llegan a darse cuenta en qué consiste la atomicidad. Yo se lo voy a pintar como para que ustedes, ¿sí?, se den cuenta. Y este ha quedado. Entonces, vamos a copiar el código 01, el nombre del libro, variable compleja. ¿Por qué no me sale así como ahí? Vamos a copiarlo así como está acá. Copiar, pegar. Combinar y centrar. Yo por no escribir tanto estoy haciendo formato de la celda. Quiero dividir, reducir, no quiero combinarla. Ahí está. Entonces le voy a poner el inicio. No sé si me quiero usar de la mejor manera para que me entiendan y no sé si me están entendiendo. Entonces acá era Murray y acá es el apellido. Piescher. No sé si se habrá que se dirá así. Formato de la celda. No quiero combinarla. Entonces, el nombre es Juan y el apellido Pérez. ¿Entienden, chicos? Fíjense, entonces. Esto lo pongamos en otro colorcito para que se den cuenta. A ver, chicos. ¿Entienden? Fíjense, acá hasta en el dibujito se nota, es un solo campo, ¿sí? Pero este campo tiene datos adentro que se pueden separar, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces los separo por nombre y apellido del autor. Lo mismo acá, fíjense, el lector adentro yo le puse su nombre y apellido, entonces lo separo, el nombre y apellido del lector. No significa porque tenga dos datos. Por ejemplo, acá el título del libro es variable compleja. No es que voy a separar variable por un lado, compleja en otro, ¿no? Es el dato, acá. Nombre, apellido. Por ejemplo, otra situación similar se podría dar en que uno pone domicilio y uno escribe, por ejemplo, yo que ponga Urquiza 575, Barrio Las Maderas, San Pedro de Jujuy, todo junto. Entonces, eso es un dato, ¿sí?, que no está, que es divisible, digamos, no está cumpliendo la función de atomicidad. Entonces yo separaría
ese domicilio lo separaría en calle, en barrio, en ciudad, en provincia, por ejemplo, si yo tuviera todos esos datos. ¿Comprenden, chicos, en qué consiste la atomicidad? La primera forma normal, es decir, que esta tabla, yo ya le apliqué la primera forma normal. Al aplicarle acá la primera forma normal, ¿qué significa? Que este dato se transformó en esto. Y ahora este dato ya no lo puedo yo, ¿sí?, separar. Ay, no sé quién me puso. Profe, ¿quién me está pidiendo que la lance? Que la acepte en Meet. Ahí está. Chicos, ¿entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces esa es la primera forma normal. Acá en el ejemplo dice, que estábamos viendo recién, lo separa, dice, esta tabla no cumple el requisito de la primera forma normal de solo tener campos atómicos, pues el nombre del lector es un campo que puede y conviene descomponerse en apellido paterno, apellido materno y nombre, tal como lo muestra la siguiente tabla, ¿sí? Por ejemplo, acá, Roca René solo tiene paterno. Lo podemos hacer así como está acá, pero ve, por ejemplo, para mí también es importante tener el nombre del autor y el apellido del autor. O sea, los campos tienen que ser, yo decía el materno, ¿no? Porque acá no usamos, pero si quieren, lo pongamos como para que noten más ustedes la atomicidad, ¿sí? ¿Cómo puede ser acá? La voy a dividir. Ah, no, no creo que me divida porque es una sola celda. No. Tengo que insertar otra. Ah, perfecto. Y ahí está. Bien, me la hizo bien entonces. Apellido. Copiar. Ay, ¿qué más me está pidiendo? Oriana. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más me pidieron? Ruth se ha unido, se ha unido. Bueno, entonces pongamos apellido materno. Y AP. Ah, no, primero el paterno, ¿no? AP. Me parece muy discriminador poner así. Pero bueno, como para que sigamos, AP, paterno, al revés, primero va el paterno, creo. AP, materno. Simplemente como para seguirlo al ejemplo, nada más, chicos, ¿no? Entonces, Pérez ponemos acá. Y Gómez, ahí. ¿Comprenden, chicos? Entonces, primera forma normal, que ningún campo debe, o sea, todos los campos deben ser atómicos o
indivisible. Si yo tengo datos adentro que puedo separarlos, entonces se aplica la primera forma normal. Puede ser que no haga falta aplicar la primera forma normal, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la segunda forma normal. Dice, como se puede ver, hay ciertas redundancias características de la primera forma normal. Bueno, ¿qué dice la segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que no debe existir, o sea, pide que no existan dependencias parciales, o dicho de otra manera, todos los atributos no clave deben depender por completo de la clave primaria. Es decir, la segunda forma normal lo que me dice es que todos ahí está. No sé si ven bien, el que no quería que... A ver, ahí está. ¿Sí? La segunda forma normal lo que dice es que los campos o los atributos que yo tengo acá deben depender únicamente de la clave primaria. ¿Sí? Aquellos que no dependan de la clave primaria, no quería hacer esto. Aquellos que no dependan de la clave primaria, tengo que sacarlos y ahí generar otra tabla. Entonces, por ejemplo, esta tabla tiene una clave primaria que es código de libro. De estos campos que están acá, ¿cuáles solo dependen del código del libro? Que tengan que ver con el código del libro. La editorial, el título y Bien. la fecha. A ver, yo tengo un libro. La editorial, sí. El nombre del libro también. Ahora yo agarro un libro y digo, a ver, o voy a pedir a la biblioteca, a ver, dame el libro, variable compleja, pero hay 15 libros de variable compleja. Entonces te va a decir la bibliotecaria, ¿de qué autor querés la variable compleja? Entonces, ¿sí? La segunda forma normal lo que me dice es que todos los campos deben depender de la clave primaria. Si no dependen de la clave primaria, chao. No es que se lo saca. Se arma otra tabla. ¿Sí? Y ahí ya le voy a ir poniendo nombre. Le vamos a poner tabla libros o entidad libros. Que recuerda que cuando nosotros ya estamos trabajando después de hacer después de Agregamos. hacer el... ¿Cómo? Sí, recordé que eso se parece mucho a lo que hicimos antes de hacer todas las tablas de las bases de datos, que lo que yo te decía de Claro. segunda forma sería hacer código autor, o sea, otra tabla de autor y otra tabla de lector. Exactamente. Y ahora yo voy a generar otra de autor, ¿sí? Fíjense acá, ¿ves? Separa la tabla, ¿sí? Y la de autor. ¿Mm? Bien.
Entonces, copiar. La voy a pegar acá para que puedan verla, porque si no... Pero, ¿qué voy a necesitar yo para esta tabla de autor? Perdón, de lector. Su código, muy bien. Tabla lector. ¿Y qué vamos a necesitar? Voy a copiar esto y después le cambio. Copiar. Control V. Código lector. Más para la tuna. Eso es lo de la mal. Trabajito. Bueno, entonces, código lector. ¿Sí? Entonces ahí vemos que nuestra primera tabla, digamos, está cumpliendo con lo que dice, ¿sí?, la forma normal. Entonces veamos qué dice acá. Hemos creado una tabla para contener los datos del lector y también tuvimos que crear la columna del código del lector para identificar unívocamente a cada uno. Sin embargo, esta nueva disposición de la base de datos necesita que exista otra tabla para mantener la información de qué libros están prestados a qué lector, ¿sí? Es decir, fíjense, código de libro, código de lector y fecha de devolución. ¿Esto de qué resulta? ¿De qué resulta esta? Si yo tengo el código del libro, el código del lector, eso se van a dar cuenta cuando, ahora porque yo partido de esta chiquitita para que ustedes la vean, pero si yo tengo que relacionar libro con lector, un libro es prestado a muchos lectores, un lector puede tener muchos libros, ¿sí? Entonces, tenemos una tabla, ¿sí? Le podemos llamar préstamo si quieren, pero si no, que sea la relación libros-lector. En donde va a estar copiar código del libro, copiar, y vamos a poner acá la fecha de devolución. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué dice la segunda forma normal? Que cada uno de estos campos solo debe depender de su clave principal. Si no dependen, lo que no dependan, saco, armo otra tabla que dependan de su código principal. ¿Sí? Acá, nombre del lector no tiene nada que ver con el código del libro. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Perfecto. Por lo general, en la normalización está casi ya, cuando hacemos el modelo relacional está casi ya normalizado, pero por ahí ¿se acuerdan que había un ejercicio que tenía unos datos compuestos? Unos campos compuestos, bueno, ahí se aplica las formas normales. Entonces, otra cosa que por ahí en la teoría dice, para que una tabla esté en segunda forma normal, primero tiene que estar en primera forma normal. ¿Qué quiere decir? Que no haya datos que se puedan dividir, ¿sí?
Luego, si ya no hay datos que sean indivisibles, me fijo. Todos los datos o cada campo depende de la clave principal. Si no depende de esa clave principal, yo voy y creo otra tabla. Lo saco de ahí y creo otra tabla. Y al crear otra tabla, le tengo que poner un nombre y asignarle un código a esa tabla. ¿Sí? Chicos, ¿me esperan un ratito? Bueno, profe.
Hola chicos, perdón, perdón. Es que se me han roto los caños y estaba el señor arreglando. Bueno, ¿han comprendido hasta ahí la primera y la segunda forma normal? Sí, profe. Sí, Me profe. quedó claro, bastante claro. Bien, no sé si... Bien, hasta ahí está clarito. Sí está clarito hasta ahí. Bueno, vamos a ver la tercera forma normal. Ay, gordito. La tercera forma normal. Dice, para la tercera forma normal, la relación debe estar en segunda forma normal. Y además, los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y dependientes por completo de la clave principal o de la clave primaria. También recordemos que dijimos que esto significa que las columnas en la tabla deben contener solamente información sobre la entidad definida por la clave primaria. Por lo tanto, las columnas en la tabla deben contener datos acerca de una sola cosa. ¿Entienden, chicos? ¿O no? Dice, eso significa que por ahí en la teoría estaba la dependencia transitiva. Creo que por acá estaba. La dependencia transitiva. Es decir, a ver, yo se los voy a explicar más clarito acá. Dice que cada tabla, que cada campo debe depender únicamente de su código. Lo que no sea, digamos, por ejemplo, yo tengo acá código del libro, ¿sí? El código el título depende directamente del código del libro. Pero el nombre del autor depende del código del libro. Es puro y exclusivamente este código de este autor. Este código es exclusivamente de este editorial. No. No, porque este editorial tiene muchísimos libros. Este autor tiene muchísimos libros. Entonces, que este autor haya escrito este libro no significa, esa es la dependencia transitiva, que este autor dependa de ese código del libro. Que este libro tenga este código, o que, perdón, vamos a la transitividad, que este editorial o que este libro haya sido publicado por este editorial, no significa que este editorial tenga ese código. ¿Sí? ¿Comprenden o no? Dependencia transitiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo esta tabla y la separo. Libros va a tener su código de libro y el nombre. Copiar. ¿Sí? ¿Qué otra tabla vamos a tener? Autor tendría su propio Eso. código. Perfecto. Pongamos acá. Así ponemos el código. ¿Sí? Vamos a copiar para que tenga la misma forma.
código autor. Que acá tendrá su código, ¿no? 100, por ejemplo. Esta tabla se va a llamar autor. ¿Sí? Ah, no, ahí. ¿Sí? ¿Van entendiendo, chicos? No tiene que única, o sea, tiene que dar la dependencia. No puede haber dependencia transitiva entre un campo y el código. ¿Sí? ¿Han entendido cuál es el significado? Es decir, que este libro tenga ese código no significa que este código sea para este autor, que este código sea para este apellido del autor, que este código sea para este editorial. ¿Sí? Ahora fíjense acá, en esta. ¿Se aplica tercera forma normal? Sí. ¿Y en qué aplicaríamos? em, ahí. O sea, tiene su propio código. El código del lector. Sí. Tendría que ser, profe, el nombre y el apellido, ¿que no? A ver, este código de lector, este nombre depende de este código de lector, este apellido depende de este código de lector, en cuanto que es la tabla lector. Código título, código autor, código editorial. Después, claro, esto era lo que faltaba hacer. ¿Sí? Dice, aunque hemos creado, pero es porque no están las relaciones hechas. Después nosotros vamos a hacer las relaciones. Por ahora no vamos no vamos a trabajar esto porque cuando una vez que yo vuelvo, a ver, ¿por qué le quiero decir que nosotros no vamos a trabajar esto? Porque nosotros venimos desde ya el modelo relacional a donde ya están las relaciones hechas. Este ejemplo la está haciendo la relación acá. Por eso dice, ¿ven? Aunque hemos creado nuevas tablas para que cada una tenga solo información acerca de una entidad, también hemos perdido información acerca de qué autor ha escrito qué libro y las editoriales correspondientes, por lo que debemos crear otras tablas que se relacionen con cada libro y autores, ¿sí? Y autores y editoriales. Bueno, pero esto no hay problema porque nosotros vamos a trabajar sobre los otros ejercicios donde tenemos las relaciones ya creadas, ¿sí? Esto es un libro, es porque un libro tiene muchos autores, un autor escribe muchos libros, un libro es escrito en muchas editoriales y una editorial es escrita, ¿sí? En una editorial escriben muchos libros. O sea, como nosotros en realidad vamos a trabajar sobre el modelo relacional, que ya están las tablas hechas, sobre esas tablas vamos a aplicar la forma normal. Y me dice que después, ¿ve? El resto de las tablas no es necesario, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el contexto de que la tabla lector, yo no puedo separar el apellido
del apellido paterno, del apellido materno y del apellido nombre, porque las tres sí dependen de este código lector. Pérez es una sola persona, Gómez es una sola persona, Juan es la misma persona que tiene ese código. Y los tres dependen, estos campos, ¿sí?, del código de lector. No es difícil, pero es pensarlo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Bueno, y la volvemos a copiar a las otras dos tablas para que ustedes vean cómo queda realmente esta base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta base de datos que habíamos partido, que era una sola tabla, aplicándole las formas normales, hemos llegado, ¿sí?, a esta instancia. A ver, para que vean la tercera forma normal, ¿sí? Así quedaría, digamos, nuestra base de datos. Por eso, chicos, es importante que lean la teoría. Bueno, el que haya leído la teoría por ahí sí va a comprender lo que yo les estuve diciendo acá. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. La primera forma normal me dice que los campos deben ser indivisibles. Si yo encuentro algún campo que puedo dividir, ¿sí?, lo divido en los campos que necesite dividirlo y le asigno nombre a esos campos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el autor. ¿Sí? Nombre de autor, apellido de autor. ¿Sí? El lector lo puedo subdividir en nombre del lector, apellido paterno, apellido materno. Por ahí, si nosotros lo queremos tomar como apellido nada más, porque yo creo que acá no se diferencian las personas, no sé, díganme ustedes, yo creo que no. ¿Sí? Por apellido materno, apellido paterno, a pesar de que muchos lo tienen, ¿sí?, a los dos apellidos. Pero en otras, ¿cómo? Yo decía por eso, porque yo tuve un compañero que tenía 2 apellidos. Sí, sí, por ejemplo, mi hija yo le puse también los dos apellidos porque una carga 9 meses, no va a llevar el apellido de la madre. Pero no significa o sea, no hay diferencia, pero hay otros países, por ejemplo, sé que en Paraguay, y para mí es discriminativo, porque aquellos que tienen un solo apellido en otros países, les digo, ¿no? Ay, ¿dónde está? Que tienen un solo apellido, o sea, bueno, o sea, a modo de este ejemplo nada más lo dejamos, pero nosotros trabajemos con apellido y nombre nada más. ¿Sí, chicos? Yo se los hice para que vean ustedes la atomicidad, nada más. ¿Sí? Bueno. Hay otro campo acá, a ver si alguno de ustedes observa, que se puede, que no está cumpliendo la primera forma normal. A ver si alguno se da cuenta. Profe, ¿cuál es el código del que de la segunda tabla? ¿No? ¿Cómo no te escuché? Digo que la segunda tabla no tiene el código del Si lo lector escribís en antes de el poner el chat, nombre del lector. no sé,
cállate, gordo. Ay, che, está cada vez peor internet. No entiendo. A ver si alguno entendió lo que dijo su compañero, me lo dice. O si no, ponelo en el chat. Basta. No, no se entendió, profe, lo que dijo. No, yo tampoco entendí. Sí. Profe, lo de ¿Quién fue? la Porque como primera no lo forma tenía en iba a la preguntar si pantalla. era la fecha. Exactamente. La fecha. Para mí, la fecha, ¿sí? No está en primera forma normal. ¿Por qué no estaría en primera forma normal y que ustedes Por lo el pueden día, asociar el a mes algo que y el por lo año. general hacen? Claro, pero por lo general lo hacen siempre. Ustedes cuando van a llenar un formulario, se les despliega, ¿sí? Y tienen que elegir el día, se les despliega un botón de expansión, tienen que elegir el mes, se les despliega un botón de expansión y tienen que elegir el año. ¿Les pasa o no? Por ahí que llenan progresar, por ahí no sé, pero Sí. todos los formularios. Yo precisamente llené un formulario de una capacitación que estoy haciendo y me pedía discriminar el día, la fecha o sea, pero era de la fecha de nacimiento, ¿no? Y tenía que poner con el formato que ellos me daban, pero así, día por un lado, mes por el otro, año por el otro. Entonces, para mí, esta hay que dividirla. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Se dan cuenta o no, chicos? Viene, o sea, la que, perdón, ¿quién me hizo la observación? Yo, Micaela. Micaela, bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos dejar este campo acá? Profe, yo tengo una Día pregunta. de... Sí. Ahí cuando usted puso en apellido paterno lector y después cuando hizo en la segunda forma, ahí ya lo sacó, digamos, ya no va o lo hizo otro aparte, digamos. Acá está el lector, ¿no es cierto? Nombre lector, Claro. apellido del paterno del lector, apellido materno. Eso queda así en la primera forma normal. En la segunda forma normal, ¿qué dice la segunda forma normal? Que primero tiene que estar en primera forma normal. Estar en primera forma normal sí está porque no hay campos divisibles. Bueno, este ya lo vamos a hacer. Ahora, la segunda forma me dice que todos aquellos campos que no dependan de la clave principal, estamos acá, que todos aquellos campos que no dependan de la clave principal tienen que salir de esa tabla y generamos otra tabla. Entonces, código del libro, sí, dependen de código del libro, el título, el nombre del autor, el apellido del autor y la editorial. ¿Sí? Entonces, como nombre no tiene nada que ver con el código del libro, apellido no tiene nada que ver con el código del libro, el apellido materno tampoco tiene que ver, y la fecha de devolución tampoco tiene que ver, lo sacamos de ahí y generamos otra tabla. ¿Sí? Pero únicamente del lector. Código lector, nombre lector, apellido lector, apellido paterno, apellido materno. ¿Sí? Pero me quedaba la fecha ahí al aire. Entonces, como la fecha quedaba al aire y la fecha depende del libro y del autor, del lector que lo sacó, hemos generado otra tabla, ¿sí? Con los códigos de ambas. Porque esta surge de esa relación 1 N a N. ¿Sí? Bueno, ¿comprendiste? Que me preguntabas del nombre, el apellido paterno. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá, ¿cómo vamos a hacer esta? Bien, lo que observamos acá. Día de devolución, mes. De devolución, año Sí, y lo hagamos devolución. perfecto, lo hagamos con esta letrita. Control B y control B.
día, mes, año de devolución. Entonces, ahí vamos a dejar 15. Espera un ratito. 04 para no 04 y 2005. ¿Sí? Es que este tiene formato de fecha seguramente. Formato en número, lo vamos a ver, y tiene formato fecha. Vamos a dejar el número nomás. El número sin decimal. Bien, chequemos un poquito, así entra. Día, mes. Aunque ese mes también puede ser en ¿cómo se llama? En letras, ¿no? Ay, perdón, chicos. Me dio sueño. Estoy muy cansada. Inicio. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la primera forma normal está perfecto. A ver, acá la vamos a poner para que se den cuenta. Vamos a combinarlas para que observemos. Le vamos a poner colorcito, pero le pongo otro colorcito para que veamos, se den cuenta ustedes que ¿sí? Hemos aplicado la primer forma normal, ¿sí? Se entiende así con los colores, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces En la segunda ahora, forma en la habría que segunda cambiar. forma normal, ¿cómo quedaría? Habría que cambiar lo de que dice fecha de devolución a la que estaban los otros datos, ¿que no? Perfecto. Vamos a poner acá, la vamos a poner así. Entonces vamos a poner un código. Copiar. Qué feo que queda. Código fecha. ¿Sí? La fecha. Aparte, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Ay, perdón, chicos, perdón. 2000 voy a poner acá. ¿Para qué me sirve esta tabla fecha? A ver, ¿quién puede pensar? Para después pasar la tercera forma normal. A ver, pensemos un poquito más. ¿Para qué me puede servir tener una tabla fecha? Yo supongo que es por los códigos, porque habrían distintas fechas de evolución.
fíjense, chicos, que ¿qué también puede pasar? O sea, tener una tabla fecha, yo puedo tener varias o distintas fechas. Entonces yo tengo todas las fechas cargadas acá, vengo, elijo y cargo. Porque acá únicamente está la fecha de devolución, porque es chiquito, ¿no es cierto? Pero imagínense en las otras tablas que tengamos, fecha de compra, fecha de venta, fecha de, no sé, de reintegro, fecha y fecha, un montón de fechas. Entonces ustedes tienen una tabla de fecha en la que van y eligen la fecha y la almacenan nada más. ¿Sí? Y se relaciona después con este campo fecha. ¿Entienden o no? Por ejemplo, cuando ya la veamos otros ejemplos. Esa que yo les decía de la dirección de alguien. O sea, yo voy a tener que tener la dirección del alumno, por ejemplo, ¿no? En algo que sea algo escolarizado, la dirección del alumno, la dirección del preceptor, la dirección del director, la del profesor, Si yo tengo una tabla de dirección nada más, todas las direcciones van a estar almacenadas ahí y cada una de las tablas se relacionará con esa tabla donde están las direcciones. Entonces, yo al tener ya una tabla fecha, ¿sí? Acá van a estar todas las fechas, fecha de lo que sea. En este caso, únicamente me dice fecha de devolución, pero podría haber sido fecha del préstamo. O sea, en realidad tiene que tener una fecha de préstamo, una fecha de devolución. ¿Sí? Pero la base está acá. Código fecha. Código fecha. Ahora tengo que copiar. Copiar. ¿Comprenden, chicos? O sea, tiene que quedar las tres formas. Estas son las únicas formas normales entonces que nosotros vamos a aplicar. La atomicidad, ningún campo puede ser divisible. La segunda, o sea, ningún campo puede ser divisible. La segunda forma normal, todos los campos solo deben depender de la clave principal. Si no dependen de la clave principal, lo sacamos. Luego, la tercera forma normal, no debe existir la dependencia transitiva. Si existe dependencia transitiva, se lo saca de la tabla y se genera otra tabla. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Se los paso al WhatsApp o se los subo al Classroom? Classroom. Ya se los subo a la clase de hoy del Classroom. Bueno, desde mañana vamos a agarrar el práctico de la clase, el práctico anterior, ¿sí, chicos? Y vamos a agarrar ejercicio por ejercicio y vamos a ir aplicando las formas normales. El que quiera ir haciéndolo, como para mañana, ir sacándonos dudas ya, me encantaría. Mejor lo voy a poner en PDF para que no se les vaya a borrar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Ah, profe. va a salir cortado. Espera que lo arregle.
Si no sale cortado. Voy a poner en una forma horizontal. Ahí parece que está. Ahí está. Bueno, la tercera forma igual sale en la otra hoja, pero están, se las ve así, ¿ven? Se aprecia bien, ¿ven? Fíjense cómo hemos ido, miren, desde lo general a lo particular, ¿sí? Y cómo ha quedado la base de datos. Normalizada. Bueno, chicos, yo les subo esto en el Classroom y nos vemos mañana. Bueno, profe. No se Profe. olviden Buenas de noches, completar la asistencia. Descansen. Nos vemos mañana si Dios quiere. No se olviden completar la asistencia. Hasta mañana, chicos. Chao, chao.